Anteriormente, hermanos, hemos predicado sobre el arrepentimiento, sobre el convertidos, hermanos. Tal vez, hermanos, es el primer paso de un cristiano de verdad, hermano. Tal vez pueden decir ustedes que esa prédica era para personas que no conocen el Evangelio. Pero, hermanos, era para todos los cristianos. Es para la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, en Cristo tenemos que nacer de nuevo, hermanos. No, tal vez confundamos como Nicodemo. No tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. No, hermanos. Jesucristo dice espiritualmente. Nacer de nuevo, hermano. Nacer de nuevo quiere decir dejar el viejo hombre que tienes ahí adentro, hermano, con todas tus costumbres, con todas tus vivencias, con todos tus afanes, con todas tus cosas económicas, hermano, tu trabajo. Eso es, hermanos. Entonces, hemos dicho, hermano, que convertirse y arrepentirse es el primer paso. Y nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio de las buenas nuevas en Jerusalén, en Samaria y a todo el resto de las provincias en ese entonces. Hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo al ascender dejó un mandato imperativo a la iglesia, ¿no? Especialmente, hermanos, a los discípulos. Les dijo, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta lo último del rincón del mundo. Y hoy día, hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo dijo eso. Pero también habló a la iglesia, al cuerpo de Cristo, hermanos. Y dijo, hermanos, y vamos a repetir, hermanos, lo que hemos leído, hermanos. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo antes, hermano, cuando estaba nuevo, no entendía cómo quiere tomarnos. Pues sí, hermano, entonces sí, cuando uno estudia la palabra, hermano, sabemos, hermanos, que la iglesia está compuesto por nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él ha ido al cielo y desde ahí está gobernando a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice en su palabra: yo os tomaré a mí mismo. Él se va a tomar a sí mismo su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, hermanos. Esa promesa tiene el Señor, que a nosotros Él va a venir por segunda vez y nos tomará su cuerpo mismo, porque Él es a mí mismo, dice el Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y hermanos, vayámonos a Isaías 33:17. ¿Y qué va a pasar, hermano, cuando el Señor nos tome a sí mismo? A mí mismo les tomaré. Nosotros, hermano, veremos con nuestros ojos, veremos al Rey en su hermosura y veremos que la tierra se aleja, hermanos, que está lejos la tierra. Eso promete el Señor. Hoy día, hermanos, veremos la hermosura de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Él nos va a tomar a mí mismo, dice el Señor, porque Él se considera que su cuerpo está aquí en la iglesia, aquí en la tierra. Y hermanos, para que esto se cumpla, esta promesa del Señor, tú, hermano, hermana, tienes que esforzarte mientras vivamos aquí en la tierra, porque el Señor vendrá y solamente las personas que le aman, hermanos, que guardan su palabra, ellos escucharán el sonido de la trompeta, como dicen Tesalonicenses, hermano. Y
Y ese día de gloria veremos la hermosura, la majestad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por tanto que hemos hablado de Jesucristo aquí en la tierra, pregonamos su nombre, hermanos, pero no lo conocemos, hermano. Eso es lo que falta al mundo, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo conocieran bien, cambiarían su opinión. Pero nosotros, cuando ascendió nuestro Señor Jesucristo, nos dejó el Espíritu Santo. Y mediante el Espíritu Santo, nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso, hermanos, hoy día lo que quiero animarles a que nosotros, hermano, cuidamos nuestra salvación. La prédica de hoy día es cuidar tu salvación, hermano. ¿Cómo tienes que cuidar, hermano, tu salvación, hermano? En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermano, si ustedes lo analizan, hay una parábola, hermanos, que tal vez lo han escuchado muchas veces. Tal vez es común en su vida, hermanos. Pero en esa parábola, hermanos, hay revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que está escrito, hermano, se va a cumplir, hermano. Tarde o temprano se cumplirá la palabra de Dios. Porque escrito está. Para eso, hermanos, vamos a analizar, hermanos, esta parábola, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, metafóricamente, hermanos, los discípulos le preguntaban: Maestro, ¿por qué enseñas en parábolas? A ustedes les di el ministerio, a ustedes les di esto, pero a las personas, para su entendimiento, decía nuestro Señor Jesucristo. Tal vez con no estas palabras, hermano, pero Él decía, para que haga un ejemplo, hermano, de vivencia, un ejemplo a que la gente se dé cuenta que esto va a pasar mediante ejemplos, hermano. Las parábolas son como unas fábulas, pero ilustrativas, hermano, que ilustran cómo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayámonos al libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 1. Hermanos, entonces esta parábola nos da revelación, hermanos, porque dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Hermanos, para entender esta parábola, hermanos, a veces yo no lo entendía igual, pero lo he leído 10, 20 y he buscado los conceptos generales, hermano. Tal vez ustedes lo saben, hermano, pero miren, hay 3 cosas que en este primer versículo nos dice: el reino, las vírgenes y las lámparas, hermano. El reino, hermanos, claramente en el libro de Romanos nos indica, hermano, que en el capítulo 14, versículo 17, el reino terrenalmente, hermanos, pensamos que es un lugar donde gobierna alguien, un rey, ¿no? Él gobierna, ese es en el mundo, hermano. Pero más la palabra de Dios nos dice, hermanos, que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios habita, hace morada, hermano, en tu cuerpo, hermano. Eso es el reino de Dios, hermanos. Y las vírgenes, hermano, encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y nos dice el Señor: porque os celo con celo de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Han entendido el celo con celo? Es el cuidado, es el amor que tiene Dios para con nosotros, hermano. Pues os es despojado con un solo esposo. Dios nos ha despojado con un solo esposo, para presentaros como virgen pura para Cristo, hermano. Por eso esta parábola se llama la parábola de las 10 vírgenes, porque Dios nos presenta ante su Hijo amado
¿Cómo? Como una virgen pura. Estamos hablando en plural, hermano. Virgen es la iglesia, hermano. Toda esta parábola se refiere al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermano? Los que creen en su palabra. Es la iglesia, hermano. Es la iglesia. A eso se refiere. No se refiere, hermano, al mundo. Esta palabra es exclusiva para la iglesia, hermano. Entonces, también, hermano, encontramos en todo esto, hermano, quiero darles estos conceptos para que luego lo leamos detenidamente, hermano. Luego también habla de lámparas. Son elementos que tiene esta parábola, las lámparas, hermano. Las lámparas, por ejemplo, en la palabra de Dios lo encontramos en Salmos, capítulo 119, versículo 105. Dice el Señor: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es la lámpara, hermanos? La lámpara es la palabra de Dios. Y a la vez dice, nos da más detalles aquí. Nos dice que es para nuestro camino como una linterna, hermano. Con eso vamos a caminar, con la palabra de Dios. Vamos a alumbrar, vamos a ir a lugares oscuros, vamos a ir a las tinieblas, vamos a ir a todo lugar, hermano, con la alumbrada que Dios nos da, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, sabiendo, hermano, y vasija también. La vasija, hermano, es algo sencillo. La vasija representa al vaso, hermano. El vaso, ¿qué es, hermano? El vaso es un elemento que Dios, mediante el vaso, nos ha creado, nos ha hecho imagen suya. Él nos moldeó, hermano, y sigue moldeándonos, hermano, a su imagen, hermano. Entonces, entendiendo esto, hermanos, nos vamos a la palabra. En el versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hermano, aquí hay revelación. 5 eran prudentes. ¿Qué quiere decir, hermano? Tal vez el porcentaje no puede ser lo adecuado, pero siempre Dios acierta en su palabra. O sea, quiere decir, por decirte, en una iglesia hay 100 congregados, 50 dicen que son insensatos, 50 son prudentes, que están con la lámpara prendida, con la linterna alumbrando el camino, caminando con el Señor de la mano. Esas prudentes, hermano, están esperando para las bodas del Cordero, que es una promesa grande que el Señor tiene. Hermanos, entonces, aquí nos da una revelación, que la mitad de la iglesia dice que son prudentes, las demás son insensatas. Está hablando en plural, está diciendo a la iglesia, hermanos, hermanos. ¿Ya? Y también en el versículo 3 dice: las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo el aceite. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. ¿Qué quiere decir, hermanos? Yo también tal vez, hermano, participaba. Yo siempre me pongo en el lugar. Yo no he caído del cielo para decir yo era así, yo era peor. Era insensato igual, hermanos. Venía por venir a la iglesia, me dormía. Las insensatas, hermano, toman la Biblia. Es como si dijera, tomaron su lámpara, no, pero no el aceite. Las insensatas tomaron, están agarrando la lámpara, que es la Biblia, la palabra de Dios. Es el libro de libros, hermano. Toman, agarran, se sientan, pueden leer el rato del culto, pero no tenían el aceite, hermano. El aceite, ¿qué representa, hermanos? Es la unción, hermanos. Para eso vámonos a Éxodo, capítulo 30, versículo 25. Y dice el Señor: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior a un ungüento, a un perfume, dices, ¿no? Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que nos pasa. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla en esta parábola, nos dice que ¿qué tenemos que hacer? Tener el aceite, la unción, hermanos. Eso es lo principal. Podemos tener
la lámpara, pero no tenemos el aceite que prende el fuego, hermanos. Como ese salto, ¿no? Escuchamos, ¿no? El fuego que desciende del cielo. Del cielo va a descender ese fuego, hermanos. Siempre y cuando tengamos el aceite, hermano. Porque si nuestro aceite se ha acabado, hermanos, estamos en problemas, hermano. ¿Me entienden, hermanos? Amén, hermanos. Amén. Entonces nos dice también en el versículo 4: mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que las prudentes estaban listo todo. Estaban con su aceite, estaban con su lámpara, han tomado, porque se han noticiado que ya va a venir el Señor. ¿Entienden, hermanos? Entonces, estas vírgenes que eran las prudentes, hermano, tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, tal vez, miren, podemos decir, hermanos, que yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo asisto todos los domingos, pero si no tenemos el aceite de la unción, hermanos, ¿cómo vamos a ir a la presencia del Señor? ¿Por qué, hermanos, les digo? Miren, antes no me pasaba esto, hermano. Yo les voy a contar esto. Yo no lo digo por decir, hermanos. Lo digo porque lo siento, hermanos. Sé que vivo en este cuerpo, hermanos. Sé que no soy perfecto. Sé que peco, hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando tenemos el aceite de la unción, el Señor, en cualquier momento, hermanos, en tu trabajo, inclusive hasta cuando estás en el baño, hermano, creo que pasa, no sé qué pasa, hermano, pero se acumulan los pecados en tu vida, en tu ser, hermano, y el Espíritu Santo te redarguye. De por sí, hermano, te sientes incómodo, tienes pena, pero no es una pena de hubiera pasado alguna desgracia, algo. No, hermanos, es una pena porque tal vez le has fallado a Dios. Y tu alarma, hermano, como los carros, cuando abres la puerta, cuando está mal cerrado la puerta, toca, ¿no? La alarma te dice, cierra la puerta bien. Igual el Señor toca su alarma al Espíritu y te dice, es pecado, esto, arrepiéntete. Te tienes que arrepentir, hermano, en donde estés. Si te pasa igual que a mí, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, no quería hacer esto, sé que he hecho mal. Hermanos, eso es lo que hace la unción, el Espíritu Santo, hermano. Tal vez la unción tenga poquito yo, hermano, pero eso me hace a mi hermano. Y a veces, hermanos, dicen, ¿no? Hermano, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, si te encuentra mintiendo o algo, no te vas. Yo hoy día les digo, hermanos, que no va a ser así, hermano. Que el Espíritu Santo, bien claro ha dicho, que yo os dejaré al Espíritu Santo y Él será su ayudador, su consolador. Eso nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venga, hermanos, el evento que estamos esperando en la iglesia, hermano, vamos a ser como estas prudentes que teníamos el aceite de la unción y el Espíritu. Hermano, donde te encuentres a la venida del Señor, te vas a redarguir, te vas a decir, espera aquí, siéntate, espera a tu Dios. Y ese momento, hermano, vamos a ser transformados e iremos a la presencia del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Así será, hermanos. Y veremos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo en su hermosura. Y veremos que la tierra se aleja, hermanos. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Diga débil, fuerte soy. Diga débil, fuerte soy. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, prosiguiendo. Por ejemplo, en el versículo 6 nos dice, en el 5 estamos, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, hermanos, miren, hace 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo
Y en ese entonces Pedro, Juan, Santiago, todos pensábamos, hasta Esteban, ¿no? Esteban pensaban, ¿no?, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, que en esa década iba a llegar el Señor Jesucristo. Pero hermano, se tardó mucho, 2000. Todo el mundo, hermano, ha pasado. Y después, hermano, les voy a compartir una historia, hermano. ¿Por qué tenemos que perseverar? En estos tiempos es bien fácil, hermano, a comparación de los antiguos cristianos que eran perseguidos. Voy a narrarles lo más resumido posible, hermanos, para que vean la comparación del tiempo de ahora con el tiempo de antes. Entonces, hermano, vayámonos también al libro de Apocalipsis para entender esta palabra que estaban cabeceando las vírgenes. Estaban esperando y se han dormido, dicen, ¿no? En el Apocalipsis capítulo 3 es un mensaje a una de las iglesias. Versículo 8 dice el Señor: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cesar. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede cesar esa puerta. Y hoy día, hermano, está abierta esa puerta. Y tú solamente tienes que pedirle al Señor para que tú puedas entrar a esa puerta, hermanos. Entonces dice, porque aún tienes poca fuerza, dice el Señor. Ya ha predecido, hermano. El Señor a su discípulo Juan, hermano, le ha predecido ya qué iba a pasar en estos tiempos, hermano, que íbamos a tener poca fuerza. ¿Cómo se nota esa poca fuerza? Cuando las iglesias están vacías, cuando la gente prefiere ir a otros lugares antes que a la iglesia. Ya no tenemos mucha fuerza, hermano. A eso se refiere, tienes poca fuerza. Has guardado pero mi nombre, dice, hermano. No está hablando a nosotros, hermano, que tenemos poca fuerza, pero hasta el último estamos guardando su nombre, hermano. No estamos cambiando su nombre. No estamos cambiando por una dádiva o por algo que nos va a beneficiar y cambiándole el nombre a Dios o cambiándole el nombre a un gobernante. No, hermano, a eso se refiere, hermano. Has guardado mi palabra, mi nombre, y no has negado mi nombre, dice. Esto, hermano, también se refiere a la iglesia primitiva, que ellos nunca han negado su nombre, porque antes, hermano, los reyes, si negabas el nombre de Jesucristo, hermano, entonces ya eras libre, no eras esclavo. Entonces, inclusive te daban todas las riquezas, ya no eras esclavo, eras ya un patricio, hermano. Vamos a hablar luego luego de esto. Entonces, hermano, en el versículo 7 entonces dice en el 6: y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, hermano, ya como les decía hace rato, alguien, hermano, las vírgenes prudentes, ya el corazón ya les ha inquietado, hermano. Como ahora va a ocurrir en la iglesia, nos va a inquietar el corazón, hermano. Ese día tal vez ni salgamos a trabajar, hermano. O vendrá a medianoche, como dice aquí la palabra, a medianoche, en la noche, cuando estás durmiendo, hermano. Él va a inquietarnos el corazón. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador. Entonces, hermano, no descartes eso. Lo único que tienes que pedir, hermano, es estar en comunión con Dios, para que ese momento glorioso, hermano, no se te escape de las manos, hermano. Hoy día es el tiempo, hermanos. Entonces dice, ¿no? Aquí viene el esposo, salid a recibirles, ¿no? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya se han levantado porque ha habido un aviso que ya está viniendo el esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Como todas se han dormido, algunas, hermano, tenían el aceite, pero de otras poco aceite, se le estaban apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ir a comprar para vosotras mismos. O sea, van a comprar nomás para nosotras más, han dicho las prudentes, ¿no? Y dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí hay una enseñanza grande, hermanos. Que nosotros, hermanos, cuando decimos, ¿no? Jóvenes, que les hablamos la palabra. Esperaré un poco tiempo. Tengo tiempo. Todavía no soy anciano. O bien, quiero hacerle casar a mi hija. Toda su familia no es cristiano. Cuidado, hermanos, que venga el Señor ese día y nos pesque edificando, construyendo, acumulando fortuna, y vayamos de 100 en la búsqueda de nuestro aceite, de nuestra unción. Vamos a tener la lámpara, pero no vamos a tener la unción de Dios, hermanos. Eso es el peligro que corremos, hermanos. Por eso, hermanos, hoy decídete, hermanos, a estar de verdad con el corazón dispuesto para escuchar la palabra de nuestro Señor. Porque mañana será tarde, hermanos, como aquellas vírgenes insensatas que recién están yendo a buscar, hermano. A veces, hermano, no lo digo por este culto, hermanos. Tal vez, mire, hermanos, yo siempre digo esta palabra, hermanos. Y esta palabra tal vez no vaya, digamos, a una persona, ¿no? Que le llegue como una crítica, ¿no, hermanos? No, porque Dios ha hecho, hermanos, el cielo, la tierra, separó los mares, todo en 6 días. Y Dios mismo da el ejemplo, hermanos, y dice, el séptimo descansó. Él descansó. ¿Y para quién ha hecho el cielo y la tierra, hermano? ¿Para quién, hermano? Para su iglesia, hermano. Entonces nosotros ese día tenemos que alabarle al Señor. Ese día, hermano, tenés que sacrificarnos, hermano. A veces, hermano, hasta yo pecaba en eso. Mi esposa no me va a dejar mentir. Yo domingos trabajaba y los jueves iba en las noches de alabanza. Pero así, hermano, me he transformado. Hasta que un día he dejado el domingo de trabajar, hermano, y el diablo ha atacado a mi vida con pobreza. Pero he perseverado, hermanos. Por eso, hermano, el séptimo día, no interesa, hermano, todos los días son de Dios, pero hay un día específico que hay que adorarle, hay que glorificar su nombre, hermano. Y ese día, hermano, sé eficiente en las cosas de Dios. Si el culto empieza 10 de la mañana, estaremos máximo, pues ya vivimos en Bolivia. Entonces entraremos, hermano, a las 8, a las 10:15, cuarta hora desde atrás, suficiente. Ahora, hermano, puede ser que tengas un accidente fortuito o fuerza mayor, cosas que están fuera de tu alcance, hermano. Un día puedes llegar a las 11, a 12, no importa, hermano. Pero cada vez, hermano, no, hermanos. Entonces, ahí, inclusive, hermano, a veces cuando yo asistía, llegaba tarde, hermano, Cristo ya vino, se fue. Ya llamó lista. Uno lo desalienta, ¿no? Ya se fue Cristo. Y ahora qué hago, me voy a mi casa. Pero no, hermanos. Eso tiene que servirnos, hermanos. Porque les voy a dar un ejemplo, hermanos. Parece que, hermano, como esta mañana decía el pastor, todos vivimos por vista. No analizamos al Espíritu Santo. Creo que no conocemos las cosas espirituales. Porque, hermanos, a ver, les voy a dar un ejemplo. Yo, cuando tú eres un funcionario público, trabajas en una empresa, cuando tú, hermanito, te atrasas 20 minutos, yo he trabajado, hermanos, y tampoco he sido perfecto.
Llegaba, esa vez creo que era el sueldo 500, 400 pesos, no me acuerdo. A veces, hermano, me gustaba dormir. Llegaban 8:30, 9, porque la entrada 8, cuarta hora de tolerancia. En un mes, hermano, me acuerdo que salí con 100 bolivianos, porque todo era sanción, faltas. Ya, es renegado porque no había dinero. Después, hermano, me he disciplinado. Y he tratado de llegar temprano, hermanos. Y tú, hermano, que me escuchas hoy día, tú a tu trabajo vas temprano, porque necesitas comer, necesitas trabajar, dar alimentación a tu familia. ¿Y qué haces, hermano? Vas 8:15, ya ves, alguna vez te puedes atrasar. Hasta en la ley, hermano, 3 faltas te botan sin desahucio, sin indemnización, sin nada. Así es o no, hermanos, o están mintiendo. Amén, hermanos. Entonces, hermano, al ver que las cosas espirituales, hermano, no hay coerción, no hay fuerza, no hay el imperio de la ley que te diga, si te faltas, esto te va a pasar. No creemos que el Señor es el que abre los caminos, el que te bendice con un trabajo, con la alimentación, con la salud, con la educación, hermanos. Él es el que te bendice, hermanos. Y a Él debemos primero estar en la iglesia, hermanos. Por esas pequeñas cosas, hermanos, que a lo largo de la vida se hacen un hábito malo, hermanos, podemos perder nuestra salvación, hermanos. Por eso, hermanos, seamos obedientes a su palabra. Dios ha puesto pastores como representación del cuerpo de Cristo. El pastor de pastores está arriba. Él no va a venir a exhortarnos, oye, ¿por qué está haciendo esto? Nosotros tenemos que corregirnos, hermanos. Amén, hermanos. ¿No están entendiendo lo que les estoy diciendo? Estoy haciendo comparaciones ilustrativas para que ustedes entiendan, hermano, cómo es el ámbito espiritual y cómo nosotros tenemos que andar en el espíritu, hermanos. Entonces, hermanos, continuando, hermanos, dice, estábamos en el 9, más las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a vosotras, y eso también hemos leído, hermano, en el 10 estábamos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Es lo que va a pasar, hermano. Se va a cerrar la puerta, ya es tarde ahí, hermanos. Vamos a gritos, vamos a patalear como nuestros hijos, no patalean para que les compremos algo. No va a abrir el Señor, y el Señor aquí se responde, ¿no? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, dice el Señor. Qué dura es esa palabra, hermanos. Que tú, estando 20 años, 10 años, haciendo un esfuerzo de tu tiempo que te sobraba, le dabas al Señor. Pierdas tu tiempo, hermano, y para que el Señor te diga, os no los conozco, y se cierre la puerta y no te abra, hermano. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste, ¿no? Pero hoy es el día de reflexionar. Hoy es el día de decirle al Señor, perdóname. Señor, mi compromiso ante ti es ser más responsable para contigo, Señor. Porque el Señor ve esos pequeños detalles que tú tienes, hermano. Porque a Él no, parece que no le damos importancia. Porque por Él vivimos. Por Él no nos tocan las enfermedades. Por Él nuestros hijos están sanos. Por Él tenemos una vivienda. Por Él tenemos alimentación. Pero a Él de boca le decimos gracias, Señor, pero con nuestros actos demostramos lo contrario. Por eso hay una alabanza que dice, si
de boca, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí, dice el Señor. Por eso allí, hermanos, honrale al Señor, dale el primer lugar. Sé que estamos aquí en la tierra, trabajemos. Pero el día, hermano, que otros también, hermano, mira, ¿cómo le vamos a decir a un policía, hermanos, que por ahí viene, digamos, un domingo le ves, otro domingo no le ves? Tiene un trabajo, hermano. Ellos trabajan, hermano, creo 24 horas, y el día de descanso les toca. Y justo, hermano, y estos tipos y estas personas, hermano, están en coerción. El Estado les obliga a eso. No pueden decir, por favor, Estado, dame domingo libre. No, hermanos. Ellos se pueden entender, hermano, pero a los que podemos, hermano, no lo hacemos, hermano. Ahí Dios, ahí el juez justo ve, hermano. Él mide la balanza. Él dice, su peso pone aquí, su peso pone allá. Él dice, no, está haciendo las cosas malas. Aun cuando de labios tú le digas, Señor, Señor, te amo, pero en tus obras no lo demuestras. Esas cosas, hermano, nos adormilan, nos hacen cabecear, hermano. ¿Me entienden, hermanos? Amén, hermanos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así, hermano, tenemos que decir cuando nosotros tenemos que tener responsabilidad a venir a Dios. El enemigo ataca, hermanos. Cuando están viniendo a la iglesia, vienen los vecinos de la zona, esto es de nosotros, que vas a tener multa. A mí me ha pasado, hermanos. Pero yo he dicho, hermano, como ahorita les decía, si Dios conmigo, ¿qué contra mí? Nadie, hermano. El Señor va a obrar allí. Tú tienes que dar el primer lugar a Dios. Amén, hermanos. Entonces dice, es el mensaje, hermano. El versículo 13 es el mensaje, hermano. Lo voy a repetir 2 veces para que, hermano, esto quede grabado en tu corazón y lo atesores, hermano, como una palabra viva que te habla. Yo no, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro abogado ante el Padre. El Padre es juez justo, pero nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Le pertenecemos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, su cuerpo está aquí, en la tierra. Entonces, hermano, atesóralo, porque Él dice, hermano, Él está hablando y dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, hermanos. Entonces velemos con temor y temblor la venida de nuestro Señor Jesucristo, y veremos en su hermosura, y veremos que la tierra se aleja más y más. ¿Lo crees, hermano? ¿O lo estás dudando, hermano? Porque a que duda, hermano, a que se retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi corazón, dice Dios. Tienes que creerlo, hermanos. Porque si no crees, hermano, ¿dónde está tu fe? Ya hemos explicado la fe, hermano. Son 2 elementos que no tienen que faltarnos. La fe, dentro de ahí está la palabra de Dios, está el aceite, la lámpara. Amén, hermanos. Entonces guárdalo eso, ese mensaje que nos dice en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hermanos, velemos. Yo más, hermano, yo más. Velemos, hermano. Y para velar, hermanos, busca el Espíritu Santo. Búscalo, hermano. Si no lo tienes tú, hermanito, hermano. A veces, hermano, yo dudaba que tenía el Espíritu Santo.
dudaban, no creían. A veces, hermano, el estudio, mucha teoría, me podía pensar, me desanimaba, pero hasta aquel día que el Espíritu Santo, yo era fuerte, hermano, fuerte, no había lágrimas, no había ese sentimiento de estar triste, cobarde. Y soy fuerte, hermano. Las personas que me conocen me dicen que siempre andas enojado, pero es mi cara, así que puedo hacer. Dios me ha hecho así, no me voy a cambiar otra cara. O para que me vean alegre, me puedo teñir el cabello de verde o de rojo, o como de mi esposa blanco. Dios le ha dicho a mi esposa, así eres linda, le ha dicho el Señor. Y Él no tiene que agradarme a mí, tiene que agradar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermano, yo así con esta cara le agrado al Señor. Yo sé que le agrado, porque si no le agradaría, no me puede dar mi alma, hermanos. Yo me contristo a veces. Cuando estoy bien soberbio, ya cometo varios. Creo que es como un globo, hermano. Se infla, hermano. Llega un momento que el Señor ya lo pincha, hermano. Ya basta, hasta aquí ya me tiende al suelo, hermano. Y ahí sé que tengo el Espíritu Santo. Tú también quiero que lo tengas, hermano. Porque ¿por qué voy a guardármelo para mí? Porque el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar, dice, dar testimonio, dice, ¿no ve? ¿O no dice, hermano, en la Biblia? El testimonio nos ayudará a edificar la iglesia, hermano. Porque si otra persona, hermano, del mundo te puede contar otras cosas, no vas a creer porque está en el mundo. Pero si un cristiano te va a contar, esto me pasa, y tú le ves que su vida cristiana está bien, hermano, tú le vas a creer, porque Dios ahí obra, hermanos. Por eso el evangelio, hermanos, no solamente viene con las buenas nuevas, viene con todo un equipo, que es los prodigios, la sanidad, los milagros, todo, hermano, en paquete. Pero ¿cuándo, hermano? Cuando tenemos el Espíritu Santo. Y eso va a acudir, hermano, no lo duden. Va a acudir. Si en la iglesia primitiva ha acudido, hermanos, ¿por qué no ahora? Porque Jesucristo al ascender ha dicho, nos ha dejado encargo a la iglesia. Y dice, ustedes harán cosas mayores. Y lo han hecho, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo se ha ido, Pedro, hermano, en su primer discurso, hermano, estaba lleno del Espíritu Santo, convirtió más de 3,000 personas. Y ahora, hermano, me voy a eso, ¿no? Que cuando quiero nazarles, hermano, tal vez no les voy a indicar versículos, hermano, pero esto es historia, hermano. A veces, hermano, oímos palabras bonitas, que tú tienes que arrepentirte, que tú, hermano, vas a ir a vivir a la ciudad celestial. Hasta yo les he dicho. Pero, hermano, no es tan fácil, porque la anterior iglesia, hermano, la iglesia antigua, hermano, yo estaba leyendo, hermano, y para esto, bueno, hermano, ubicarse en el contexto geográfico. ¿Qué es lo geográfico? Es cuando tú, hermano, analizas un mapa y dices, por decirle, ¿no? En Turquía, ¿qué lugar era? Ahorita lo que es, digamos, la Babilonia. ¿Dónde estaba asentado Jerusalén? Israel, ¿cómo es hoy día? Te ubicas en el campo geográfico, en la época, hermano, en el año, hermano, y tú te das cuenta de todo, hermano. Por eso, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo se ha partido al cielo, hermano, dejó a los discípulos. Él dejó a los discípulos para que ellos prediquen. Y los discípulos, hermano, hicieron otros discípulos. Hasta el año, hermano, 50, si no me equivoco, hermano, hasta el máximo debe ser hasta el 70, creo, el último discípulo que ha muerto, que ha sido Juan, hermano. Han muerto Pedro, Pablo, han sido
Algunos han sido degollados, algunos han muerto con la cruz, porque ellos no eran dignos de morir como Jesucristo. Como Jesucristo querían ponerlo a la cruz, pero la cruz invertida han muerto. Todos han muerto, hermano. Pero hermanos, en aquellos tiempos, hermano, ¿qué pasaba? Que la predicación de los discípulos, hermano, era fuerte, hermano. Nadie podía resistir la palabra de Dios, hermano. Inclusive en esos tiempos, después, el año, por ejemplo, hasta después de Cristo, el año 80, hermano, hasta que han fallecido los discípulos, ¿no? Hicieron otros discípulos, y esos discípulos seguían predicando la palabra con fuego, hermano. Y ellos, hermano, convertían a los grandes reyes, a los sacerdotes de ese entonces, hermano. ¿Sabes qué pasaba? Que la gente de ese entonces, hermano, era pues, ¿cómo te digo? Como Herodes, ¿no? Parecido, digamos, tenían dinero, en oro, en todo. Eran gente de tenían tierras, todos. Y es cuando se convertían esas personas, hermano, ¿qué pasaba? Que las personas millonarias perdían el valor, o tal vez, como les digo, perdían el sentido, digamos, perdían el valor monetario. Eran millonarios, todo lo dejaban, hermano. No les importaba su riqueza. O sea, por decirles, hoy día a una persona, digamos, es dueño de alguna empresa, hermano, se convierte al Señor, él lo deja su empresa, inclusive lo dona para el hogar de niños abandonados. ¿Eso puede ocurrir hoy día, hermanos? No, hermanos. Porque el Señor en estos tiempos está viendo una iglesia que está cabeceando, se están durmiendo, que prefieren otras cosas, hermano. Es por eso, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, no está obrando en general, a su totalidad, se diría en otras palabras. Debe estar obrando en un 30%. Pero si obraría en un 100%, hermano, esas personas serían como antes, como la iglesia primitiva, eran cristianos. Ellos sí eran verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos daban la vida por el Evangelio. Por eso, hermano, en los años después de Cristo, en el año 100 inclusive, hermano, eran perseguidos, porque los gobernantes, los reyes, por ejemplo en Roma, hermano, veían así a los cristianos, que a la gente millonaria, hermano, convertían, y la millonaria regalaba las cosas. Ya no tenían sentido económico, no tenían sentido ellos eran reyes, monarcas, entonces ya han perdido el valor al dinero. Entonces ellos, ¿qué decían? Ellos cristianos nos van a hacer estar en quiebra al Estado, van a ser, por eso, hermano, perseguían a los cristianos, los perseguían, hermano. Ellos como los levitas, no antes, eso era antes, después de Roma, hermano, igual como los levitas, ellos se congregaban en lugares ocultos, en cuevas, en cavernas, en Roma, hermano. Por ejemplo, el rey Nerón era sanguinario, hermano. Había una muchacha Plácida, no me acuerdo, en la historia lo he leído, hermano. A esa muchacha, hermano, niega a Dios, le decían. Pero la muchacha no negaba, hermano. Venían los leones y ella era grande, y los leones solamente le lambían. Y el rey Nerón, hermano, se ha enojado. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué ha hecho? Lo ha descuartizado. No conforme con eso, de nuevo con los médicos lo ha hecho coser, como alguna vez tal vez ustedes han visto, ¿no? Esa de una momia que había que no me acuerdo su nombre, ahorita se me ha ido. Pero hermanos, así lo volvía a coser y de nuevo le daba a los leones. El Coliseo romano, hermanos, ha sido construido por los judíos, por los esclavos. El judío, hermano, en ese entonces era esclavo, no era ciudadano, era un esclavo que tenía que hacer los trabajos fuertes, hermano. La historia lo dice, hermano. Así hacían. Por eso los judíos, hermano, de Israel se han desaparecido, se han esparcido por todo el mundo porque eran perseguidos. Y los reyes de Roma, hermano, Roma principalmente, hermano, aborrecía el cristianismo. Los descuartizaba,
en el Coliseo Romano hacían barbaridades, hermano. 10 leones sobre una persona. Eso eran los cristianos antiguos. Los que nunca han negado al Señor. Por eso en los pasajes vemos, no ha negado mi nombre. Porque a ellos, si negabas el nombre de nuestro Señor Jesús, eran salvos. Inclusive les daban, ¿cómo les digo? Riquezas, terrenos. Lo importante era negar. La iglesia era perseguida. Hoy en día, hermanos, tenemos esa libertad, hermanos, de hablar de Dios, de hablar su palabra. A veces nos enojamos porque nuestro vecino no está de acuerdo con nosotros. Porque a veces nos también, tu Dios, que nos sentimos mal. No, hermanos, en ese entonces predicar el evangelio era un sacrificio, hermanos. Entonces, hermanos, miremos atrás, miremos a los primeros cristianos, hermanos, que ellos sí han padecido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sí daban la vida por Él. Ellos, hermanos, están en el cielo hoy día. Y si ustedes escuchan, hermano, la profecía que es Apocalipsis, hermano, el libro de Revelaciones, están clamando justicia en el cielo. Esas personas que han muerto a espada, comido por los leones, hermano. Esas personas dicen: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra muerte? Y el Señor les dice: hasta que se complete el número de consiervos. Porque esos eran siervos del Señor. Ellos daban la vida. Y hoy día, hermano, tú estás cómodo en una silla, estás con luz, estás con alabanza, estás con instrumentos para alabarle al Señor. En ese entonces no había instrumentos. Tal vez piedra a piedra tocaban, hermano, y así alababan al Señor. Y el Espíritu descendía, hermanos. Y hoy día, hermanos, que nosotros tenemos todo, hermano, no damos todo, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día hago esta reflexión, hermano, para que tú no digas que es difícil seguir el camino del Señor. Porque estos tiempos hoy día, hermano, aún estamos libres de predicar la palabra de Dios. Pero habrá un momento, hermano, como la época antigua, hermano, que no era libre predicar el evangelio. Hasta el año, por ejemplo, cuando ya era el año 312 después de Cristo, llegó Constantino, hermano. Para historia, hermano, quiero que aprendan esto, hermano. Llegó Constantino, ¿no? Y hermano, Constantino, el rey, ha sido tocado por el Espíritu Santo, hermano. Ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y desde ese entonces, hermano, la iglesia ya no era perseguida. Inclusive Constantino, hermano, fundó una iglesia que era Constantinopla. Muchos sabemos, hermano, de la historia de Roma, hermano. Constantinopla era un lugar que el Estado mantenía esa iglesia. Inclusive cuando llegó Constantino, hermano, quitó todo lo que es el impuesto a las iglesias. Ya no pagaban. Se ha dado la vuelta de la moneda, hermano. Esta vez ya, hermano, ya apoyaba a Constantino. Por eso fundó esta iglesia de Constantino. Los cristianos no pagaban ya tributo al César como era antes, ¿no? Ya no pagaban tributo, hermano. Pero, hermano, también con eso el enemigo ha atacado, hermano. ¿Sabes por qué les digo, hermano? Desde que Constantino llegó, hermano, hizo participar a la iglesia en la cosa del Estado. ¿Qué es la cosa del Estado, hermano? Es la administración. Por eso, hermano, yo estoy seguro, hermano, que el cristiano, que el reino del gobierno con el reino de Dios no tiene que juntarse, hermano. La política es otra, el reino de Dios es otro, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, Él, que el reino de Dios es espiritual, no es carnal, hermano, o es carnal. El espíritu, hermano, el reino de Dios está en nosotros.
¿Cómo vamos a juntar la carnalidad con la política, con lo espiritual, con lo carnal, con lo político? Por eso desde ese entonces, hermano, a los sacerdotes ya les hicieron participar de la cosa del Estado. Y ellos, los ministros, que eran pastores evangélicos, hermano, ellos ya se juntaban al Estado. Ellos ya decidían. Hasta hoy día, hermano, ha quedado esas cosas, esas costumbres. Porque antes, hermano, los cristianos eran muy aparte del Estado, no participaban en la cosa pública. Pero desde ahí, hermano, viene la idolatría, porque ellos implantaron al mismo tiempo ya que el Estado ya aparezca la iglesia romana. Ustedes saben quién es la iglesia romana, ¿no? En pocas palabras, la iglesia católica. Entonces, hermano, ahí ya se empezaron a adorar. Ya tuvo parte del Estado la iglesia, hermano. Ahí se tergiversó, hermano. Se tergiversó la palabra de Dios, hermano. Ya no eran personas que iban a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Ya no eran personas que les entregaban a los leones. Ya eran más liberales. Entonces, hermanos, Constantino, hermanos, él ha sido el precursor de que los cristianos floten, que sus derechos no sean coartados, hermanos, que tengan libre predicación. Inclusive en una época, hermano, ya no perseguían a los cristianos perseguían a las sectas, a los idólatras, ya los perseguían algún tiempo. Cuando Constantino declaró que la iglesia es la única, el cristianismo es la religión aceptada por el Estado. Entonces ya se dio la vuelta, persiguieron, pero como la iglesia se metió a la política, hermano, desde ese momento, hermano, hasta el día de hoy, hermano, desde la Edad Media se tergiversó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya a conveniencia lo hacen. Por eso Dios, hermano, en este tiempo no desciende en su totalidad el Espíritu Santo. Porque, hermano, en ese tiempo hasta Martín Lutero, hermano, un precursor, ¿qué decía, hermanos? Que no se tenía que pagar indulgencias, como hoy día se paga por todo. Se paga por una misa, se paga por una celebración de matrimonio. El Señor ha dado dones a la iglesia, dones de sanidad, dones de milagros, pero lo ha dado gratis, por gracia. Y nosotros, hermanos, tenemos que dar esos dones por gracia. No se puede cobrar, hermanos. Amén, hermanos. Y esto, hermanos, respalda la palabra de Dios. Hay un respaldo bíblico, hermanos, que no podemos dejar pasar, hermanos. Claramente en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 17, nos dice el Señor: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes imponían las manos? Los cristianos, hermano. Los discípulos que hicieron otros discípulos, ellos imponían manos. Cuando vio Simón era una persona, tal vez era un patricio, porque en Roma esto era, ¿no ve? En Roma. Entonces era un patricio, porque la plebe, hermano, los esclavos eran otra jerarquía, otra. Hoy en día, hermano, ni eso gozamos, hermano. Estamos en un país donde la igualdad de derechos está vigente, hermano. No hay esa discriminación. Hay leyes, hermano, derechos humanos la protegen. Pero así mismo, hermano, derechos humanos ya están demasiado dando legalidad contra las leyes de Dios, hermano. Siguiendo, hermano, porque la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y dice Simón, ¿no?, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo esta persona adinerada llamado Simón? Que él también quería imponer manos y sanar a la gente. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, hermanos, aquí hay un mandato de Dios.
que por gracia nosotros hemos recibido ese don, hermano, de sanidad. No tenemos que cobrar dinero, hermanos. Aquí bien claro, después dice en el versículo 20, entonces Pedro, mira, a Pedro le habían dicho eso, le dijo, tu dinero perezca contigo, le dice. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No, hermanos, el don de Dios es un regalo, es una dádiva del Señor. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En el 22 ya le da el consejo. Arrepiéntete, le dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, esta palabra es fuerte, hermanos. Y hoy día, hermanos, me pregunto yo, si Dios nos ha dado todo, nos ha dado alimentación, nos ha dado salud, de paso, hermano, como plus, nos da un don, hermano, a todos los que le amamos, hermano, a los que buscamos su presencia, nos ha dado el don, hermano. ¿Será correcto que cobremos, hermano? No, hermano, por eso no hay bendición en la iglesia. A veces me pregunto, hermano, por eso, hermanos, cuando subamos aquí, hermano, al lugar santo, toda la gloria y la honra y la alabanza, la adoración, y sea exaltado el nombre de Dios en todo lugar. No hay. Porque si nosotros vamos a empezar, hermanos, a exaltarnos, nosotros, a Dios no le gusta eso, hermano. No le agrada, hermano. A veces yo me pregunto, cantantes famosos, hermanos, que hoy día el Señor les ha dado un don, les ha dado el canto, porque no es por sus fuerzas, hermano. Tal vez a los cantantes del mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, hermano, les ha dado ese don de canto, porque Satanás era Luzbel en el cielo. Él comandaba la orquesta sinfónica, se podría decir, era un adorador, era de la música, como el ángel Gabriel era mensajero. No, el ángel Miguel era el guerrero, hermano. O sea, tenía dones. Entre estos dones, hermano, Satanás ha dado al mundo. Pero Dios, hermano, ha dado el don de canto, de prédica, de evangelismo, de sanidad. Es un regalo de Dios. Por gracia nos ha dado. Y por gracia tenemos que darlo, hermano. A veces estos cantantes, hermano, por eso, antes, hermano, la iglesia se ha corrompido en la iglesia antigua por el dinero. Los pastores querían una jerarquía dentro del Estado, y por eso la iglesia hasta hoy en día sigue participando en la cosa pública, porque tienen ganancias. El dinero corrompe, hermanos. El dinero te va a hacer una persona que ya no pienses, ya no te va a ir a una senda, hermano, que es correcta. Te va a ir a una senda donde la ambición, la vanagloria, los deseos de este mundo te van a llevar a la perdición, hermano. Y a veces yo me pregunto, hermanos, ¿por qué el Señor es tan bueno que aún estando equivocados algunas personas que les ha dado ese don de predicar, de cantar, cobran por el servicio al Señor? Sí, hermanos, Dios ha establecido que para el sustento de su casa hay alimento, dice. Pero es la voluntad de cada uno, ¿no? La alabanza, hermanos, famosos que quieren cobrar, hermanos. ¿No saben que Dios dice en su palabra que el obrero es digno de su salario? Tergiversan la palabra de Dios. Es digno de su salario, pero también dice el que trabaje y coma su propio pan. Es para el obrero, para el que trabaja. Y Dios, en su misericordia, hermano,
Va a haber una persona que va a ofrendar, hermano, que va a pagar si la persona ha ido a un concierto por X razón, por dar una alabanza, algo, hermano, el Señor va a poner en el corazón de un empresario para que dé el triple de lo que ha pedido. Pero el Señor quiere un corazón dispuesto, un corazón que le honre, que cumpla su palabra. Aquí bien claro, a Pedro le han ofrecido dinero y él ha dicho: no, tu dinero no sirve para el reino de Dios. Entonces, hermano, hoy día me extendí demasiado, hermano. Yo quiero que analicen, que mediten en esta palabra, que en los tiempos antiguos, hermano, el ser cristiano era difícil. No como ahora, hermanos, que tenemos la libertad, hermanos, de hablar, de predicar, que nadie nos van a poner un revólver en la cabeza por ser cristiano. No, hermanos, pero va a haber tiempos difíciles. Así pasa, hermano. Todo el mundo es cambiante. Antes perseguían a los cristianos, hoy día no persiguen, ahora de nuevo van a perseguir a los cristianos. Así va evolucionando, hermanos. Dios lo quiso así, hermanos. Y hoy día, hermanos, seamos eficientes. Siempre es de cálculo. Tal vez se abusan, pero quiero entrar en el corazón de cada uno, que meditemos en esta palabra, hermanos, que según nuestras actividades, hermano, destinemos un tiempo para Dios, para su palabra, hermanos, y que lo hagamos no porque nos van a sancionar como a tu trabajo. 3 faltas te botan. El Señor no nos bota. Vamos a tener 3 faltas, pero el Señor, ya cuando se hace costumbre, a cuando vengamos, hermano, como a las personas que han dado dones, hermano, Él sigue. ¿Sabes por qué? Los utiliza. ¿Por qué? Para que mediante de ellos sigan convirtiéndose en personas. Sigue, lo utiliza. Pero Él, Dios nomás lo sabe, yo no lo sé. Tal vez ya está desterrado del reino de los cielos. No sabemos, hermano. Pero, hermanos, les aconsejo que lean el libro de los Hechos y lo comprometen con historia, hermano. Cómo era la persecución a los cristianos, cómo masacraban a los cristianos, hermano. Y eso sí, hermano, se deberían llamar, hermano, seguidores de Cristo, porque ellos daban la vida, daban sus bienes, daban todo. Ahora, no quiero decir con eso, hermano, que demos, no. De lo que Dios nos bendice, hermano, con un trabajo, con algo, hermano, honremos al Señor, escuchando su palabra. En lo poco que tengamos, hermano, honremos a Dios con nuestro patrimonio, con nuestras cosas, hermano. Si yo tengo un banquito de más en mi casa, traerlo para el evangelismo. El Señor a esa persona lo va a mirar más que al que trae un camión, porque lo hace con el corazón, porque lo hace de verdad, porque ama al Señor. No porque el pastor le va a decir: ustedes tienen que estar presentes ahí. No, porque el Señor está dando un mandato a ser discípulos. Amén, hermanos. Amén. Digan amén. Si Dios con nosotros, amén, hermanos. Bueno, hermanos, en otra ocasión les voy a compartir. Tenía mucha historia para decirles, pero, hermano, les voy a cansar, hermanos, y para la próxima otro pedazo de historia también vamos a continuar hablando esta vez de la Edad Media y de las consecuencias de las religiones, la división de las iglesias, todo eso. Y ahí, hermano, el Espíritu Santo nos va a guiar cuál es la verdadera iglesia de Cristo, la que tiene que estar hoy día, hermano, viva en el Espíritu, hermano. Amén, hermanos. Amén. Nueva criatura, Señor.
Entra en ellos con poder, con autoridad, con el Espíritu Santo, que convence de todo pecado, Señor. Gracias, Señor. Te doy las gracias por este día magnífico, Señor. Que a último rato me has dado esta palabra, Señor. Pensaba, Señor, que tú no me ibas a dar una palabra, pero, Señor, tú eres fiel y justo, Señor. Tú hasta el último momento esperar en ti, Señor, como aquellas vírgenes, Señor, que cabecearon, las prudentes cabecearon todo, pero tenían el aceite, Señor. Igual, Señor, esperaba palabra tuya en este último momento, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy las gracias, Señor, porque yo sin ti, Señor, no quiero predicar, Señor. Lo he dicho, Señor. Quiero que me acompañes, Señor. Quiero que me acompañes, Padre. Gracias, Señor, te doy toda la gloria y la honra sea para el Todopoderoso, para el Creador de los cielos y la tierra, y su amado Señor Jesucristo, que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso, Señor, te damos todo el honor, toda la bendición. Exaltamos tu nombre en los ríos, en las alturas, en todo lugar, Señor. Gracias, Señor.